Continuamos con el Evangelio de Juan. En esta ocasión vamos a ir a Juan capítulo 8 y ahí en el versículo 24 donde leemos: Por eso os dije, dice el Señor Jesucristo, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Bueno, con esta simple expresión, yo soy, muchos cristianos suponen que Jesucristo es Dios, por lo que leen en Éxodo capítulo 3, a donde los invito, dejen un dedito acá, los invito a que vayan ahora en Éxodo capítulo 3, quiero que veamos de dónde proviene la confusión. Éxodo capítulo 3, en el versículo 14 dice: Y respondió Dios a Moisés. Acá Dios lo estaba reclutando a Moisés para que liberara a su pueblo de Egipto. Entonces le responde Dios a Moisés: Yo soy el que soy, dice Jehová. Y dijo así, así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Bueno, pues bien, tan solo por el hecho que diga yo soy en Éxodo y yo soy acá en Juan capítulo 8, y veremos que en algunos otros lugares también, entonces suponen simplemente que por eso Jesucristo es Dios. Bien, siempre mantengamos en mente el propósito de este evangelio, que es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo que es el Cristo y el Hijo de Dios, tengamos vida en su nombre. Bueno, muy bien. No hay ni un solo lugar en la Escritura que diga que una persona tiene que creer que Jesús es Dios para tener vida en su nombre. Sin embargo, nosotros tenemos una sobre la cual estamos fundando nuestro estudio de Juan y en realidad de toda la palabra de Dios, que dice que todo lo que dice el Evangelio de Juan está con el propósito de que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Hay otras versiones que yo ahora voy a leer con ustedes, que han traducido a este Juan 8:24 de una manera coincidente con su verdadero significado. Jesús les decía que si ellos no creían quién Él era, quien las Escrituras dicen que Él era, entonces morirían en sus pecados. Una de esas traducciones pueden seguir la lectura de Juan 8:24 en la versión que tengan ustedes a mano. Yo les voy a leer otras versiones para que vean cómo ha sido traducido por estos traductores. Una de ellas dice: Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, esta traducción, en sus pecados morirán. Otra traducción dice: Por eso les dije que si no creen en mí ni en quien yo soy, morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados. Y la última que voy a leer con ustedes dice lo siguiente: Por esto les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no confían que yo soy quien digo que soy, morirán en sus pecados. Lo singular del caso, que algunas de estas versiones son de traductores que proponen la Trinidad, sin embargo, han traducido el texto de la manera que nosotros acabamos de leer. Hay un uso más de la expresión yo soy aquí en Juan también, pero en el capítulo 13, a donde les pido que vayan. Juan capítulo 13, estábamos en Éxodo, vamos a Juan capítulo 13. Bueno, acá nosotros en este yo soy nos va a ayudar a clarificar el concepto que Jesús no es el yo soy de Éxodo. Juan capítulo 13, en el versículo 19 vamos a leer primero donde se encuentra el probable conflicto para algunas personas. Juan 13, versículo 19 dice: Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De nuevo, no debiera ser ningún problema esto. Pero bueno, en cualquier caso, ¿yo soy qué? ¿Y yo soy quién en este contexto? Bueno, el contexto nos va a responder claramente estas dos preguntas: ¿qué y quién? Acá en Juan capítulo 13 es la ocasión que es
previa a la captura de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor lava los pies de sus discípulos. Ellos se reúnen antes de la Pascua. El diablo había puesto en el corazón de Judas entregar a su Señor. Jesús se levantó de la mesa, preparó un lebrillo con agua, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Cuando terminó, les dice que todos menos uno estaban limpios, haciendo clara referencia a la entrega que estaba por hacer Judas de él, del Señor, de nuestro Señor. Así que continúa en el relato. Vamos a resumir yendo directamente al 13. Vamos a agarrar un poquitito el contexto para entender bien este tema. En el versículo 13 dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Eso es lo que él era, maestro y señor. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Esto es lo que significa el yo soy del versículo 19. Jesús, quien había salido de Dios y que luego de su resurrección a Dios iba, era el maestro y señor que les había dado el ejemplo. Un ejemplo tremendo de servicio, aún con quien lo iba a traicionar, como Judas hizo con él. Versículo 18, dice lo siguiente: no hablo de todos vosotros, ya estamos en contexto nosotros, no se los decía a todos los que les decía, porque eran todos menos uno que estaban limpios. Entonces no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, se refiere a Judas, levantó contra mí su calcañar. Versículo 19, vamos de nuevo. Desde ahora os lo digo, desde ahora les dice que el que come pan con él levantará contra él su calcañar. Eso les estaba diciendo. Desde ahora se los digo, antes, continúa el versículo 19, antes que suceda la entrega de Judas, para que cuando suceda la entrega de Judas, creáis que yo soy vuestro Señor y Maestro, que es lo que dice, lo que manda, lo que demanda el contexto. Pues bien, entonces, una posible diferente lectura del versículo 19 sería: desde ahora os lo digo, antes que me traicione Judas, para que cuando lo haga, creáis que yo soy vuestro maestro y señor. Eso es lo que quiere decir yo soy. Hay que verlo en el contexto, pero no tiene nada que ver con Éxodo 3. Ahora vamos a ver el siguiente apartado. Vamos por favor a Juan capítulo 8. Vamos a ver que hay más documentación sobre el mismo tema para que no quede en lugar a dudas que el uso que hizo Jesús del yo soy no lo hace Dios. Juan 8, en el versículo 58, dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Acá tenemos antes que Abraham fuese, y acá tenemos también el yo soy. Nuevamente, que simplemente diga yo soy no significa que fue Dios y que por eso, por haber sido Dios, fue antes que Abraham. Las palabras yo soy aparecen juntas en varias ocasiones de la Biblia, como les dije hace un ratito. No obstante, que aparezcan muchas veces no significa que cada vez que aparezcan juntas estemos obligados a reemplazar su significado por el de Dios. Es muy cierto que Jehová le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que lo enviara yo soy, como habíamos leído hace un rato en Éxodo 3. Si tan solo una de las veces debiéramos reemplazar el yo soy referido a Jesucristo con Dios, entonces lo tendríamos que reemplazar todas las veces y eso es totalmente ilógico. Vamos a ver en una pequeña selección que ahora vamos a leer nosotros de distintos versículos que no corresponde hacer en ninguna de las veces tal reemplazo. Vamos a Mateo. Por favor, Mateo capítulo 26.
En el versículo 22 dice: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Todos los discípulos le dijeron eso: ¿soy yo? ¿Soy yo? Eso no los hacía a los discípulos Jehová, tan solo por usar la expresión. Versículo 25. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Sí, era él. Pero, ¿a dónde voy yo con todo esto? Estamos viendo expresiones de soy yo y de yo soy, que en realidad no significa que sean Jehová tan solo porque lo usan de ellos. O de cualquiera que se use. Lucas capítulo 1. Mateo, Marcos, Lucas capítulo 1. Vamos a ver un uso interesante que se hace del arcángel Gabriel. Lucas 1, versículo 19, dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. De nuevo, otro uso más. Lucas 24. En el versículo 39, este es nuestro Señor que habla, dice: mirad mis manos en mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, etcétera, etcétera. ¿Ven cuántas veces se usa? Pero no tenemos que sentirnos obligados a reemplazar cada vez que vemos el yo soy con que es Jehová, para nada. Así que eso no es razón para hacer el reemplazo o para demostrar de que Jesucristo es Dios, porque Jesucristo es el Hijo de Dios, no es Dios. Muy bien. Juan capítulo 8. En el versículo 28, ahí por el barrio donde estábamos nosotros, 8:28, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Yo soy qué? Yo soy el Hijo del Hombre. Eso es el contexto. Como antes el yo soy era el Maestro y Señor. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 7, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy, ¿qué cosa? La puerta de las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta. Versículo 11, yo soy el buen pastor. Claro, el Señor Jesucristo era muchas cosas en nuestro favor, claro que sí, pero nunca fue Jehová. Ciertamente, ningún estudiante bíblico concluiría que porque se usa la expresión yo soy se trate de Dios. Ni Pedro, ni Pablo, ni el ángel Gabriel, ni ninguno de los que nosotros vimos, ni los discípulos, ni el mismo Judas del Señor, ni el mismo Judas son Dios simplemente porque se usa de ellos la expresión yo soy. Vamos de nuevo a Juan 8, en el versículo 58 donde habíamos dejado, donde dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Bueno, pues bien, de una manera figurativa, recuerden, no literal, figurativa, Jesús existió antes de Abraham como promesa, en primer lugar, a Eva. Así existió como promesa. Eso no significa que haya existido antes de haber nacido. Es el mismo caso con Juan el Bautista, cuando dijo que Jesús era primero que él. Jesús fue hijo y fue prometido antes de que siquiera haya nacido ni él, ni Abraham, ni Juan. En ese sentido, claro, el Señor Jesucristo era antes que Juan. Existió, digamos, en la mente de Dios como el plan de redención. Vamos al versículo 56 de ahí de Juan 8. Dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. No es una verdad literal que Abraham vio el día de Jesús. No podía verlo, todavía no había ocurrido. Es decir, el día de que él viniera y el día para el día que regrese a refundar la tierra al estado que tenía antes de Génesis 3. El patriarca Abraham
Lo vio de la misma manera que nosotros ahora vemos su retorno por nosotros. En realidad no lo vemos en un televisor. No lo vemos en la palabra de Dios, lo que realmente va a ocurrir. De esa manera nosotros lo vemos, de una manera figurada. Lo dicen las Escrituras, entonces es concreto para nuestra mente como lo fue concreto para la mente de Abraham, aunque el regreso aún no se haya producido. Hebreos 11, dejando un dedito acá en Juan 8, Hebreos 11. En el versículo 8, Hebreos 11, 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham vio aquel día por la fe. Dios le dijo que ese día vendría y él simplemente obedeció por fe. Así que el Hijo de Dios, su Cristo, existió en la mente y plan de Dios mucho antes de que naciera él mismo o Abraham. Que Jesús dijera que él haya estado considerado como el plan de Dios antes de Abraham, no fue para nada disminuir en nada la acción de fe del magnífico patriarca Abraham. Lo que sí hizo fue marcar su posición como el Mesías que él era. Si era el Mesías, él estaba en los planes de Dios antes que apareciera Abraham. Juan 8 estamos, ¿verdad? Donde habíamos dejado el dedo. Juan 8. Espero que ustedes hayan dejado el dedo porque yo no. Juan 8. En el versículo 57 dice: entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y decís que has visto a Abraham? La verdad, la audiencia de nuestro Señor no entendía nada y no tenían interés de entender nada. Ellos quisieron decir que siendo tan joven, el Señor Jesucristo no podía ser que haya sido o existido antes de Abraham. Jesús no les hablaba de cronología, sino de cuál era su posición como hijo y Mesías con respecto al maravilloso hombre de Dios, Padre de todos nosotros los que creemos. Jesús nunca dijo que había visto a Abraham, ni siquiera dijo que Abraham lo había visto a él. Claramente Jesús dijo que Abraham había visto su día, no al Señor Jesucristo. Él era un profeta y se regocijaba por haber anticipado el día del Mesías por revelación de Dios. En ese contexto se tratan dos personas, Jesús y Abraham. Abraham fue el hombre más prominente de la antigüedad. Su firme creencia en la fidelidad de Dios no fue superada por ningún hombre hasta que vino Cristo. Él esperó que se cumpliera la promesa de Jehová de hacer que su descendencia sea como la arena del mar, y tiempo después de haber tenido en concreción su tan anhelado hijo, intentó ofrecerlo creyendo firmemente que Dios lo levantaría de los muertos. Abraham era un hombre de gran humildad bíblica, que llevó la promesa de Dios a su corazón, tal que Dios hizo pacto con él. No vivió lo suficiente para ver al Mesías, pero lo vio su día por revelación y se regocijó. Estos israelitas presentes en este momento frente a Jesús no tenían la gozosa expectativa con respecto al Mesías. No les importaba nada el Mesías. Ellos lo reverenciaban con sus bocas, pero sus corazones estaban muy lejos del amor y respeto por Dios que tenía quien ellos llamaban su padre. Ellos decían que Abraham era su padre y no tenían ningún respeto por el día del Mesías que ellos tenían delante de sus propios ojos.
Muy bien, Juan. Ellos en realidad, verdaderamente, si ustedes leen el contexto y no es ninguna sorpresa para ningún estudiante bíblico, ellos lo despreciaban al Mesías. Juan 8, dije en el versículo 59, dice: tomaron entonces piedras al Mesías de Israel, damas y caballeros, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. La justicia de Abraham está íntimamente soldada a su anticipación del Mesías de Israel. Estos malignos estaban frente a lo que Abraham hubiese pagado por ver, hubiese deseado ver, y sin embargo ellos, ¿qué es lo que hicieron cuando lo tuvieron delante? Decidieron apedrearlo. Una vez más, Dios lo liberó y él se fue de entre ellos y nadie pudo hacerle nada.